Muy bien, muy buenas tardes a todos y feliz año a todo el mundo, que les deseo lo mejor para el 2018. El día de hoy vamos a hablar del código infarto. ¿Qué es el código infarto? El código infarto es una serie de medidas que implementa los establecimientos de salud o los médicos, en este caso los cardiólogos, para tratar de una manera eficiente y lo antes posible el infarto agudo del miocardio. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando hay un infarto, hay una arteria que se tapa y esa es la que ocasiona la muerte celular o el infarto, en este caso el infarto o la muerte de una región del músculo del corazón por la arteria que se ocluyó por un coágulo. Entonces, hay que actuar rápido. El tiempo es músculo. Entre más rápido se logre abrir esa arteria, menos complicaciones y menos mortalidad hay. Entonces, el código infarto es una serie de pasos o de logística que implementan los establecimientos de salud o los cardiólogos para tratar lo antes posible, de una manera eficiente, un infarto agudo del miocardio. De esta forma, lo que queremos recalcar o recordar a los pacientes es cómo reconocer los síntomas de un infarto o una angina de pecho, o cuál es la diferencia entre una angina y un infarto. Entonces, normalmente, vuelvo a insistir, los factores de riesgo para padecer o tener un infarto son pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que tienen el colesterol alto, que fuman, que tienen más de 55 años, que tienen antecedentes familiares de haber tenido familiares cercanos que hayan tenido un infarto. Luego, las características del dolor: es un dolor precordial en el pecho, opresivo, que es básicamente en el centro del pecho, se irradia hacia el cuello, hacia las quijadas, hacia los hombros, hacia el brazo izquierdo, se acompaña de diaforesis o sudoración fría, de náusea, en ocasiones de vómito, sensación o ganas de ir al baño. También algunos pacientes lo refieren como sensación de miedo acompañando a este dolor en el pecho. La intensidad del dolor va en aumento, puede ir en una escala de 1 al 10, empezar con 3, subir a 5, al cabo de algunos minutos a 7, a 9, a 10, ser un dolor muy intenso y de características opresivas. También hay unos cuadros diferentes o atípicos, les llamamos. Por ejemplo, los pacientes diabéticos no suelen percibir el dolor como alguien que no es diabético. Por la neuropatía que tienen los pacientes diabéticos, suelen tener dolores no tan intensos o manifestarse incluso sin dolor el infarto. También hay cuadros gástricos que se pueden confundir con una gastritis, una colitis, y en realidad estamos enfrentándonos ante un infarto, sobre todo los de localización inferior. Y bueno, una manifestación también de un infarto puede ser la complicación ya del infarto, por ejemplo, una arritmia, un bloqueo o una frecuencia cardíaca muy baja, y los pacientes se presentan con síncope o con un desmayo. Y otra manifestación pudiera ser también la muerte súbita. Esto sucede cuando la arteria que se ocluye es el tronco o la raíz de todas las arterias coronarias. No es lo mismo cuando se ocluye la arteria a nivel distal, a nivel medio o a nivel proximal. Quiero decir, a la raíz de la arteria. Cuando se tapa desde la raíz, prácticamente todo el corazón se queda sin circulación, y es cuando nos enfrentamos a los episodios de muerte súbita. En sí, los principales problemas que vemos los cardiólogos que nos enfrentamos es precisamente en el retardo en la toma de decisiones. Normalmente la gente suele pensar
que es un aire, que es un dolor muscular, que es un dolor gástrico, y tiende a decir no es del corazón, tiende como a esconder el síntoma, a evitarlo. Lo mejor es afrontarlo y revisar esa molestia y descartarlo, ¿verdad? Lo más rápido posible, porque si de esta manera no se descarta y se confirma, pues estás ante la mayor oportunidad de salvar el músculo cardíaco, de no tener complicaciones, de no tener falla cardíaca y de no morir. Entonces, ¿qué se debe hacer ante la sospecha de un infarto? Pues acudir a un hospital o a un establecimiento de atención médica, un consultorio que cuente con las especificaciones necesarias para la realización del diagnóstico. Lo más importante es establecer el diagnóstico. ¿Cuál es la forma? De una manera muy sencilla, muy económica, que es mediante un electrocardiograma. Un electrocardiograma nos va a confirmar si todo ese cuadro clínico de dolor en el pecho, con náusea, con sudoración profusa, irradiado al cuello y a la mandíbula, se trata o no de un infarto, con la simple toma de un electrocardiograma. Y eso no se tarda más de un par de minutos. Entonces, ¿dónde podemos acudir a esto? Pues ya específicamente aquí en este establecimiento ubicado en la zona del Río, que es el Centro Médico del Noroeste, se puede hacer en forma inmediata el diagnóstico de un infarto. Otro hospital también es el Hospital del Carmen, que es un hospital en donde se cuenta también con los equipos necesarios, indispensables para establecer el diagnóstico de infarto. Y una vez que se establece el diagnóstico, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues activar precisamente el código de infarto, que es una serie de pasos en donde aquí hay que acudir a un establecimiento, un hospital que cuente con sala para realizar cateterismo cardíaco. El paciente debe de canalizarse, debe recibir una solución salina. En ese momento se le deben de tomar muestras de sangre para saber cómo están las enzimas cardíacas, la CPK, la CPKMB, DHL, la TGO, las troponinas. Debe de recibir medicamentos en forma inmediata, aspirina, clopidogrel, heparina. Son medicamentos que son para evitar que se forme el coágulo o deshacer el coágulo que se está formando apenas, ¿verdad? Es bien importante recibir estos medicamentos, analgésicos también, vasodilatadores coronarios, betabloqueadores, o sea, son una serie de 5 o 7 fármacos que deben de recibir independientemente del cateterismo. Entonces, número 1, acudir al establecimiento. 2, hacer un electrocardiograma. 3, tomar muestras para enzimas cardíacas. 4, iniciar el tratamiento. 5, oxígeno. Y 6, pasar al paciente a la sala de cateterismo cardíaco para ver cuál es la arteria que se tapó y proceder inmediatamente a abrirla. Muchas veces es más difícil el acudir, el hacer el electro, el iniciar el tratamiento, que el nosotros meternos a abrir la arteria. Esto se llama angioplastía primaria, y tenemos cánones o guías o estándares internacionales de cuando el paciente cruza a la puerta del hospital, nosotros estamos adentro del vaso abriendo la arteria y en un promedio de 90 minutos. Entonces, entre más rápido se resuelva esta obstrucción arterial, mayores probabilidades tiene de que ese corazón quede totalmente intacto. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Es bien importante que todo esto se haga dentro de las primeras 4 horas. Cuando las arterias se abren
dentro de las primeras 4 horas prácticamente ese corazón queda intacto, queda sin una huella, queda sin una cicatriz, y por lo tanto es un corazón pues que se evita o se combate desde entonces el riesgo de tener falla cardíaca a futuro. Entonces, si vean aquí lo más difícil, entonces está la toma de decisiones de acudir a una revisión cardiológica, cardiovascular, incluyendo un electrocardiograma. Cuando esto se hace dentro de las primeras 4 horas, pues se considera que hay mayores probabilidades de éxito porque el trombo no está todavía bien formado. Es más fácil cruzar las lesiones o las lesiones que están tapando al vaso, o los coágulos que están tapando al vaso sanguíneo en este caso. Y bueno, el cruzar la lesión con una guía pues prácticamente nos da la puerta abierta para poder pasar un balón, un globo, dilatar, y en ocasiones también es necesario extraer el trombo manualmente, y finalmente colocar un stent. El stent permite reparar el vaso en ese momento y también a futuro evitar que ese vaso se vuelva a cerrar o se vuelva a trombosar. Entonces, pues bueno, eso es en sí, a grandes rasgos, el código infarto, que se pudiera definir como la serie de medidas o la serie o la logística que abarca una serie de procesos que empieza primero con el llamado o con la búsqueda del paciente o del familiar de ayuda diagnóstica. Es número 1. 2, el realizar un electrocardiograma. 3, una muestra de sangre periférica para ver las enzimas cardíacas. 4, el inicio de medicamentos anticoagulantes. Y 5, preparar el paciente lo antes posible para la realización de un cateterismo cardíaco, identificar la arteria culpable y proceder a realizar la angioplastía coronaria, abriendo el vaso, salvando miocardio y reduciendo la mortalidad y la posibilidad de falla cardíaca futuro. Muchas gracias.